que está cerrada la librería, está cerrado el campamento, no hay clases en las escuelas y ya habíamos pagado prácticamente 2 meses, marzo y abril, pero la gente no está trabajando. Entonces decidimos con los ahorros que teníamos de pagarle lo que a ellos les corresponden, como se llama prestaciones aquí en Honduras. Les queda a algunos como un salario y a otros como un medio salario, de tal manera que ellos van a tener ahora para vivir todo este tiempo de crisis. Y lo que han hecho acá, y el gobierno lo permitió, es que las empresas grandes, por ejemplo, todas las cadenas de comida rápida, todas las maquilas que hay en San Pedro, despidieron a la gente por 4 meses, pero no le dieron nada de dinero. Entonces es bien complicado para esas personas. Y nosotros lo que estamos haciendo es pagarle lo que es de ellos, porque no le estamos regalando nada. Es algo que si uno despide a un empleado, tiene que pagarle esas prestaciones. Solo que se lo damos en cuotas, porque tampoco tenemos todo el dinero para pagarle a 16 empleados, todos juntos. Entonces tenemos como para 6 meses, calculo yo, entre 4 y 6 meses estar pagándoles a ellos ese salario o esas prestaciones. Pero yo espero que en 4 meses se reactive la librería, el campamento, y después podamos pagarle esas prestaciones más el salario ya de contratados, ¿no? Ese más o menos ha sido el plan y todos los empleados están felices. Con las escuelas, con el Ministerio de Infantil, ¿qué van a hacer con las escuelas? Si empezaron en febrero, pero me Sí, imagino solo que ya tuvieron cerraron. un mes de clase. Ajá. Entonces, todavía no hay fecha para reinicio de clase, pero yo pienso que en las escuelas quizás en julio empezarían las clases. Ajá. Si es que logran controlar que no haya tantos contagios, ¿verdad? Entonces, ya llevamos 2 meses prácticamente, el próximo lunes van a ser 2 meses de cuarentena. Entonces, si empezaran en julio, lo mismo no tendríamos clases de Biblia, porque lo más seguro es que los maestros van a querer recuperar las clases que no han podido tener. Sí. Entonces, como Ministerio Infantil, este año prácticamente no vamos a trabajar dando clubes bíblicos. Quizás tendríamos que pensar, o creo que los chicos están pensando en tener algunas cosas quizás en línea para los niños que puedan tener acceso a Internet, porque también la mayoría no tiene acceso a Internet. Yo creo que el campamento va a ser lo último en que va a empezar a funcionar. Ahí dicen que para noviembre habilitarían los hoteles. Oh, wow. A mí me parece que podría ser antes, porque si ellos ponen reglas, por ejemplo, que haya una persona por cada habitación o 2 como mucho, los hoteles tendrían que volver a funcionar en julio también o agosto. Y en el campamento yo me imagino que también, si ellos nos habilitan, seguro que van a decir grupos pequeños. Y quizás 1 o 2 personas por habitación y guardar todas las medidas de bioseguridad.